En este contexto en el que está a punto de aprobarse, está en marcha la tramitación de la ley de eutanasia en España y que está resultando ser un debate secuestrado. Debate secuestrado porque nuestra opinión pública no tiene otro tema que el del coronavirus y el que si en las mesas de Navidad podrá sentarse más gente o menos gente, de si la hostelería finalmente podrá o no podrá reabrir sus puertas. Con un debate secuestrado, con la atención pública distraída, estamos a punto de dar pasos que tienen una trascendencia antropológica y social sin precedentes. Permitidme 5 breves reflexiones a modo de antitópicos sobre las justificaciones con las que se nos presenta la eutanasia. En primer lugar, se dice en matemáticas que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues por lo que se refiere al tema del abordaje sanitario del sufrimiento del final de la vida, el orden de los factores sí altera el producto. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, ciertamente, que una ley de eutanasia se presente en un estado en el que previamente se ha regulado y se ha adoptado todo lo referente a los cuidados paliativos. En España, la ley de eutanasia se introduce sin que se haya introducido previamente una ley de cuidados paliativos. Resulta que el 50% de los enfermos que necesitan cuidados paliativos en este momento todavía en España no los están recibiendo. Y estando esa gran necesidad, que es un gran derecho, por otra parte, de tener acceso a los cuidados paliativos, se presenta y como digo, el orden de los factores aquí sí altera, claro que altera el producto. Es como plantear la amputación de una pierna por gangrena sin haber primeramente intentado desinfectarla. Claro que el orden de los factores altera el producto. No es verdad que exista una demanda social que haga que requiera que primero venga la ley de eutanasia. No existe tal demanda social, es falso, además de hipócrita. Digo hipócrita porque acabamos de ver cómo una ley de educación se presenta suprimiendo la demanda social como criterio para que los padres elijan la educación de sus hijos. Qué hipocresía, después de haber suprimido la demanda social en la ley de educación, argumentarla ahora para introducir la ley de eutanasia antes de una ley de cuidados paliativos. Hipocresía y además falsedad, porque todos sabemos que la auténtica demanda social es de los cuidados paliativos. En segundo lugar, el segundo tópico tantas veces referido es presentar la eutanasia como un signo de humanidad, de compasión hacia los que lo sufren. Los que se manifiestan en contra de una ley de eutanasia serían unas personas carentes de sensibilidad social, mantendrían unos postulados que les llevan a ser inhumanos, no tienen compasión hacia el que sufre. Bueno, pero perdón, es que nos hemos perdido un capítulo, que es exactamente el capítulo anterior. Es que, ¿por qué no existen los cuidados paliativos como deberían de existir? ¿Cómo se puede hablar de falta de compasión cuando no hemos comenzado por prever y por darle, ¿no?, el respaldo legal y económico que deben de tener la promoción de los cuidados paliativos? ¿Cómo se puede decir ahora que el que está en contra de la eutanasia es que no tiene misericordia hacia el que sufre, ¿no? Es curioso, hasta qué punto pueden extenderse la manipulación de los conceptos. No es verdad que la eutanasia sea compasión. Es que en el fondo es utilizar un término de una manera tóxica, el término de compasión. No hay nada nuevo bajo el sol. Y quisiera subrayar una cosa que es bastante desconocida en la opinión pública, ocultada voluntaria e intencionadamente, y es que el primer Estado que legisló la eutanasia, el primer Estado moderno que legisló la eutanasia no fue Holanda, como se dice, no, Holanda no, fue Alemania, la Alemania nazi. Sí, la Alemania nazi. Y muchas personas cuando hablan de eutanasia y la Alemania nazi, pues refieren la eutanasia pues a aquella ley de exterminio de Hitler
de otras razas, ¿no? Una ley eugenésica racista, aquella famosa ley Acción T4, no, pero es que se desconoce, se oculta que antes de haber llegado a esa utilización de la eutanasia eugenésica por parte de los nazis contra los judíos, previamente, un año antes, año y medio antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, había existido un debate dentro de Alemania en el que Hitler y el nazismo utilizó este mismo argumento de la compasión para introducir la eutanasia. Y fue en concreto hubo un caso emblemático, así como aquí, pues fue el caso, por ejemplo, de Ramón Sampedro, el que se utilizó de una manera emblemática. Existió el caso de un padre alemán, también él además perteneciente al partido nazi, que en 1938 pidió la eutanasia para su hijo, que tenía una fuerte discapacidad mental, deformidad corporal, había nacido sin un brazo y sin una parte de una pierna, y entonces pidió que Hitler se compadeciese de su hijo. Hitler pidió a Karl Brandt, que era su médico personal, que estudiase el caso y se introdujo la eutanasia desde ese argumento compasivo de tengamos compasión de este padre con su hijo, ¿no? Hitler encargó a Goebbels, que era el ministro de la propaganda, que hiciese una película para concienciar, para madurar, como se dice hoy en día, ¿no? Madurar la opinión pública. Y Goebbels la hizo, una película titulada Yo acuso, y realizó una película con una historia real, que era la historia de Hannah, una joven enfermera con esclerosis múltiple que suplica a su marido Thomas, un médico prestigioso de Múnich, que acabe con su vida, que tenga compasión, que no soporta la idea de verse degradada físicamente por la enfermedad. En la película esta enfermera dice a su marido, le dice literalmente: si me quieres de verdad, prométeme que me librarás de esto con anticipación. Bien, este argumento de la compasión fue el que utilizó Hitler en el año 1938 para hacer la aprobación de la ley de eutanasia, que luego sabemos en lo que derivó en la Alemania nazi. Curiosamente, esto nos lo habían ocultado, ¿verdad? Que es curioso cómo parece novedoso que la nueva sensibilidad, ¿no?, lleva a tener una compasión cuando resulta que es algo que nos retrotrae a tiempos nefastos como el que he mentado. Sin duda el cine y la nueva cultura ha contribuido a ese sentimentalismo tóxico. También nosotros hemos tenido películas como la de Mar Adentro, que han estado sobreexcitando, ¿no?, el sentimentalismo tóxico para hacer que la opinión pública madure. Tercera reflexión de antitópico, en modo antitópico. A ver, ¿existe un derecho al suicidio? ¿Uno tiene derecho a suicidarse? ¿La eutanasia es un derecho? Porque es un punto de partida clave, es un punto de partida clave. ¿Existe un derecho? A ver, ¿existe el derecho a drogarse? ¿Existe el derecho al mal? ¿Puede decirse, puede afirmarse tal cosa? Es absurdo, ¿no? Es absurdo invocar la libertad y invocar los derechos no para un bien, sino para un mal objetivo. Es un absurdo, ¿no? Es una concepción de la libertad absolutamente desvinculada de los deberes, entre otras cosas, porque, como decía Unamuno, cuando uno se suicida no se suicida solo para él, también se suicida para los demás, porque somos seres sociales, y por lo tanto lo que yo haga tiene repercusiones en los demás. Somos seres sociales, no somos seres aislados, ¿no? Es obvio, por otra parte, y lo que voy a decir no es un tema menor, si suicidarse es un derecho, entonces uno reclama que su derecho sea atendido y que haya quien le ayude a suicidarse, ¿no? Entonces se produce una paradoja, que el Estado tiene el deber, nosotros tenemos el deber de ayudar a suicidarse a alguien. ¿Eso es así? ¿Acaso eso es así? Imaginaros, ¿no? Imaginaros
que este argumento que voy a compartiros ahora lo he encontrado en la carta Samaritanus Bonus publicada, ¿no?, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, reflexionando sobre la eutanasia, ¿no? Y dice: así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque nos lo pida, igualmente no se puede atentar contra la vida de un ser humano, aunque me lo pida. Bueno, si alguien va a suicidarse, me lo puede pedir a mí, es un derecho, y a mí me puede exigir que yo tengo un deber, que el Estado tiene un deber de ayudarle. ¿Existe ese derecho y ese deber? Imaginaros que alguien diga: bueno, es que yo soy libre de pensar como quiera y yo quiero ser esclavo, tengo derecho a ser esclavo y por lo tanto usted me tiene que esclavizar porque yo tengo derecho. Diríamos: a ver, perdone, ser esclavo no es un derecho. Un derecho será ser libre, usted no me puede obligar a que yo le esclavice. Es curioso, ¿verdad? Pero algo tan obvio, tan evidente, pues sin embargo entra en eclipse. Existe un eclipse de la razón, hasta el punto de que nuestro mundo dice: tengo derecho ¿a qué? A suicidarme. Es como si alguien dijese: no, tengo derecho a morir en la calle en vez de morir dignamente. Pero ¿cómo? ¿Eso es un derecho? El cuarto antitópico, a modo de reflexión, porque con mucha frecuencia se afirma: bueno, la eutanasia, una ley de eutanasia da una posibilidad, un recurso, a nadie se le obliga a recurrir a la eutanasia, que recurra quien libremente quiera, ¿no? Pero es que también eso es una falacia, es una falsedad. Las personas candidatas a la eutanasia están en una situación muy dependiente, muy débil, muy dependiente. Y ellas sufren porque lamentan ser motivo de que otros tengan que estar pendientes de ellos, ¿no? Y una ley de eutanasia ejerce una sutil y eficaz presión a las personas para que se cuestionen si no deberían de quitarse de en medio. Yo no quiero ser motivo de sufrimiento para nadie, yo no quiero complicar la vida de nadie, ¿no? Es una especie de sutil sugerencia de que existe como una obligación moral de quitarse de en medio para no dar guerra a los demás. A las personas más vulnerables, la existencia de una ley de eutanasia no les da más libertad, les quita la libertad. Les quita libertad, les mete presión y les quita libertad. La ley de eutanasia no está formulada por las personas que están en esa situación vulnerable, sino que está formulada por otras personas que están fuera de esa situación de necesidad de ser ayudados, y lo que hace es meter presión. Y lo que es curioso es que las asociaciones de discapacitados, etcétera, todas ellas, con una unanimidad que es absolutamente silenciada por los medios de comunicación, están subrayando, ¿no? Están subrayando el derecho a la vida también de los discapacitados y poniendo, ¿no?, el dedo en la llaga en la denuncia de una ley de eutanasia que lo que hace es meter presión, ¿no?, sobre la opinión pública. Y en último lugar, como quinto antitópico, ¿no?, se habla de que esta es una ley, pues, que es garantista, que es una ley restringida, controlada. Bueno, la verdad es que primero que los datos dicen lo contrario, porque según se van introduciendo, ¿no?, o según se van proponiendo matices a la ley, se va cada vez, en el trámite parlamentario hemos visto que todavía se están introduciendo modificaciones cada vez más liberales, más expansivas, ¿no? Pero es que es obvio que independientemente de cuál sea el texto originario de esta ley, luego va a tener una pendiente deslizante, porque es que la experiencia lo demuestra. La ampliación progresiva de los supuestos para acceder a la eutanasia va a ser sí o sí, no va a ser sí o no. Es comprobable en todos los países en los que se ha legislado la eutanasia. Caso de Holanda, caso de Bélgica. Por ejemplo, es muy curioso ver cómo
la ley de suicidio asistido aprobada en Suiza, que bueno, pues que ya vemos las cosas por su nombre. Finalmente, una eutanasia se convierte en un suicidio asistido. ¿Dónde está la frontera entre eutanasia y suicidio asistido? Es que francamente es muy difícil de establecer esa frontera, ¿no? En el año 2006, en Suiza, se aprueba esa ley solo para enfermedad incurable o mortal a corto plazo, en el 2006. Pero el año 2007 ya se amplía para las enfermedades psiquiátricas. Hombre, menudo salto hemos dado solo en un año. Resulta que las enfermedades psiquiátricas también son objeto de esa ley de suicidio asistido. Pero es que pasados 12 años pueden ser pedidas no por el sujeto, sino por otros, porque él ya está en una situación en la que no tiene derecho, no tiene capacidad de pedirlo, y otros son los que pueden interpretar por él si se quiere suicidar. Ya te suicidamos nosotros, ¿eh? Si tú no puedes pedir el suicidio, otros te suicidarán. Y finalmente, ¿no? Pues en el año 2013 pues se hace una reforma en la que en Suiza pues es posible incluso pedir el suicidio asistido, porque uno tiene en su vida un sufrimiento vital, sin más, porque tiene un sufrimiento vital. Hemos visto debates como el de Alfie Evans en el año 2018, bien recientemente, el año 2018. ¿Os acordáis de aquel niño de 2 años de Liverpool, que tenía un trastorno neurodegenerativo, y cómo sus padres lucharon por su vida? Y cómo el Hospital Bambino Gesù de Roma manifestó que estaba dispuesto a acogerlo, como el Estado italiano incluso le dio la nacionalidad italiana para que pudiese ser trasladado a Italia. Y sin embargo, el gobierno defendió la decisión de aplicar la eutanasia a ese niño contra la voluntad de sus padres, y el Tribunal de Estrasburgo respaldó tal decisión en contra de la voluntad de los padres. Y finalmente a ese niño se le aplicó la eutanasia. ¿Tiene alguna duda sobre que la cascada, la pendiente deslizante de la eutanasia, una vez aprobada, no tiene fin? La verdad es que sería muy ingenuo por nuestra parte, ¿no?, pensar en tal cosa. La eutanasia está a punto de aprobarse, se aprueba con un debate secuestrado por la puerta de atrás, mientras que el coronavirus, mientras que los médicos, ¿no?, luchan por la vida, intentando, ¿no?, sacar de las UBIs a aquellos que se debaten luchando contra este virus. Resulta que ahora, después de esa lucha titánica, ¿no?, contra el coronavirus, se encuentran, cuando casi no han tenido tiempo ni quitarse la mascarilla, se encuentran con que de repente se les pide que conviertan, ¿no?, su vocación sanadora, terapéutica, que la confundan con la acción de un verdugo. La eutanasia mancha a la profesión médica. Es curioso ver cómo las grandes asociaciones médicas, comenzando por la Asociación Médica Mundial, se han pronunciado con contundencia, ¿no?, contra la eutanasia, porque no hay nada más contrario a la vocación médica que la de aplicar el conocimiento médico a modo de verdugo, aplicar una inyección letal a un enfermo para acabar con su vida. No es una acción de un médico, es una acción de un verdugo. Y por tanto creo que en este momento estamos llamados a ser testigos de la vida, testigos del valor de la vida, entender que en el fondo están en confrontación una cultura de la vida y una cultura de la muerte, una cultura del descarte y una cultura de la opción por los más débiles, ¿no?, de entender cómo también los más débiles de este mundo son un punto de referencia para que todos valoremos la vida desde una perspectiva distinta y diferente.